Bueno, mirad, vamos a hacer este chaleco. Entonces el tutorial va a ser sobre el chaleco. Si quisierais hacer las zapatillitas a juego, encontraréis el tutorial en otro vídeo en el canal. Solamente tenéis que buscar la talla 3 a 6 meses en las zapatillas, que son las que hacen juego con este chaleco, que también está ya 3 a 6 meses. Entonces este chaleco lo he tejido en un punto inglés. He empezado a tejerlo por la pieza de la espalda, que es una pieza entera. Luego he continuado por el delantero este y luego por este. A continuación se teje las dos mitades de la capucha. Luego hacemos las uniones aquí y en los hombros y en la capucha. Y al final tejemos toda la tira alrededor de la prenda. Entonces, aunque ya os digo que está ya 3 a 6 meses, os voy a dar algunas medidas para que os guiéis. Entonces aquí hace 26 de ancho por 26 de largo, aunque yo creo que está un poquito, sí, 26 de largo. El largo de la sisa hace 9,5, 10. Aquí la distancia desde la capucha al hombro hace unos 7 centímetros. La altura de la capucha es de 17. Y ya por último, el ancho de la tira es de 2 centímetros, tanto aquí como aquí. Entonces, bueno, ahora ya podemos empezar a trabajar. Bueno, mirad, este trabajo lo hemos realizado con este algodón. Es de Laturas LM, el artículo Cotton Nature 2.5 Organic. Es un 100% algodón, como veis aquí. Son ovillos de 50 gramos y de 170 metros aproximadamente. Estas son las instrucciones de lavado y el fabricante lo recomienda para agujas entre 2,5 y 3,5. Entonces he utilizado estos dos colores, aunque el blanco prácticamente solo lo he usado para hacer un pequeño logo en el pecho de la prenda. Entonces la masa de la prenda está hecha con el naranja. Entonces he utilizado para hacerlo, no llega a 3 ovillos. Quiere decir que yo calculo, si cada ovillo son 50 gramos, pues habré gastado entre 125 y 150 gramos. Y luego del blanco, como ya os digo, como solo aparece en un pequeño logo, yo creo que con 1,5 metros de hilo ya tenéis suficiente para hacer ese pequeño logo. Entonces, dicho esto ya, podemos empezar. Bueno, mirad, para hacer este trabajo vamos a necesitar 3 agujas, la más fina de 1,5 milímetros, la de 2,5 milímetros y la de 3,5 milímetros. Luego necesitaremos agujas de coser y una bobina de hilo del mismo color con el que vayáis a hacer la prenda, unos cuantos marcadores y tijeras. Bueno, antes de empezar a tejer esta pieza os la quería enseñar para que veáis más o menos el aspecto que tiene. Es una pieza que se empieza a tejer por aquí, luego hacemos unos pequeños aumentos, luego hacemos todo este aumento para la sisa, luego continuamos tejiendo de arriba abajo en este punto inglés, y cuando llegamos aquí, en vez de hacer aumentos, haremos un par de disminuciones para acabar aquí. Entonces, vista ya, para que os hagáis una idea de cómo será la pieza, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la aguja del 2,5. Hacemos un nudo corredizo y hacemos 6 cadenas. Y ahora cambiamos a la aguja de 3,5 y hacemos 33 cadenas.
que serán 33 que necesitamos más una de subida. Entonces nos vemos arriba. Mirad, ya tenemos las 33 cadenas, hacemos una más y ahora vamos a trabajar por estas ondas que se forman aquí detrás. ¿Veis estas ondas de aquí? Entonces cogemos la primera, que nos va a costar un poquito, y hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente. Y un punto bajo. Siguiente. Y un punto bajo. Entonces aquí vamos a bajar con 33 puntos bajos hasta llegar a estas 6 primeras que habíamos hecho con la aguja más fina. Mirad, ya hemos hecho los 33 puntos bajos. Ahora nos quedan los 6 primeros que habíamos hecho con la aguja del 2,5. Y entonces ahora cogiendo esta aguja vamos a hacer puntos rasos. Entonces vamos a hacer 6. 1, 2, 3, y así hasta 6 y nos vamos abajo. Bueno, ya hemos hecho los 6 puntos rasos, entonces ahora hacemos una cadena, giramos y hacemos nuestro primer punto raso siempre por la cadena de atrás, ¿eh? Todas las vueltas vamos a trabajar de los 2 puntitos que tenemos aquí, 1 y 2, siempre vamos a trabajar por el de atrás. Entonces hacemos el primero. Os aconsejo que siempre os pongáis un marcador al principio y al final de cada vuelta para que no perdáis de vista el primer punto. Entonces hemos hecho 1, nos faltan 5, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, una vez tenemos los 6 puntos rasos, cambiamos de aguja, cogemos la del 3,5 y vamos a subir 33 puntos bajos hasta llegar arriba, siempre por la hebra de atrás. Entonces hacemos los 33 y nos vemos arriba. Bueno, mirad, seguimos en la fila 3. Hemos hecho los de 33 puntos, hemos hecho 32. Y entonces el 33 es el único que no lo vamos a hacer por la hebra de atrás, porque hemos llegado a la sisa y nos interesa que la sisa quede bien sujeta. Entonces vamos a coger todo el punto entero y hacemos el punto. Y además vamos a hacer otro de aumento en el mismo sitio. Entonces en el mismo punto hacemos otro más. Con lo cual aquí acabamos la fila 3 con 34 puntos bajos más 6 rasos. Bueno, pues vamos a empezar la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido y solamente en este primer punto vamos a cogerlo entero. El resto lo haremos por la hebra de atrás, pero este primero, que es el de la sisa, lo cogemos entero. Entonces hacemos un punto aquí, ahora ya continuamos con puntos bajos hacia abajo hasta que lleguemos a los 6 puntos rasos de esta parte de aquí.
Entonces cuando acabemos esta fila 4 tenemos que tener en total 40 puntos. Así que vamos a seguir y nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya tenemos la fila 4 hecha, entonces ahora vamos a empezar la fila 5. Entonces subimos los 6 puntos rasos con la aguja fina y aquí vamos a hacer 34 puntos bajos hacia arriba, solo que el 34 no lo tejáis porque vamos a hacer el aumento igual que hemos hecho anteriormente. Entonces subir hasta arriba y el último lo dejáis sin tejer y nos vemos ahí. Vale, estamos en la fila 5, hemos hecho los 6 puntos rasos y luego de los 34 que tenemos que hacer aquí, hemos hecho 33 porque en el último vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. No lo vamos a coger por la hebra de atrás, sino que lo vamos a coger entero para sujetar bien la sisa. Entonces hacemos, este es el punto 34 y en el mismo punto hacemos un aumento, que será el punto 35. Bueno, seguimos en la fila 5, hemos subido los 6 puntos rasos, luego hemos subido 34 puntos bajos y hemos hecho el aumento, con lo cual tendremos 35 más 6, que son 41. Entonces ahora aquí, en este último punto, nos ponemos un marcador para saber que hemos acabado ahí. Y ahora vamos a subir lo que necesitamos para la sisa, que son 23 cadenas al aire más una de subida, o sea 24. Y nos vemos ahí arriba. Bueno, seguimos en la fila 5, ya hemos subido las 23 cadenas al aire, hacemos una más y ahora sí que vamos a volver tejiendo normal, ya no tejeremos por la parte de atrás. Entonces hacemos el primer punto bajo aquí para empezar la fila 6, ponemos el marcador en la hebra interior y bajamos los 23 puntos bajos que hemos subido por toda esta línea hasta llegar al marcador y nos vemos ahí. Seguimos en la fila 6, ya hemos bajado los 23 puntos bajos de la parte de la sisa, hemos llegado al marcador, entonces ahí quitamos el marcador y bajamos los 35 puntos bajos siguiendo la misma línea hacia abajo. Aquí sí que ya lo hacemos por la hebra trasera. Entonces hacemos todos estos puntos y cuando lleguemos aquí hacemos los 6 puntos rasos del acanalado con la otra aguja, con la del 2,5 y nos vemos ahí. Bueno, hemos llegado a la parte de abajo, entonces ahora cambiamos a la aguja de 2,5 y hacemos los 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y la del marcador 6. Y con esto tendremos acabada la fila 6. Bueno, tener en cuenta al acabar la fila 6 que tenemos que tener 6 puntos rasos aquí más 58 puntos bajos en todo este recorrido. Entonces esto da un total de 64 puntos. Y ahora vamos a empezar la fila 7. Bueno, pues vamos a empezar la fila 7. Hacemos cadena, giramos el tejido y hacemos el primer punto raso, ponemos el marcador
en la hebra interior y hacemos los 6 puntos deslizados, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues seguimos en la fila 7, ya hemos hecho los 6 puntos rasos. Ahora cambiamos a la aguja del 3,5 y empezamos a subir con puntos bajos hasta arriba del todo, que será un total de 58 puntos bajos. Y entonces nos vemos arriba. Bueno, pues hemos acabado la fila 7, hemos hecho los 6 puntos rasos más 58 puntos bajos. Esto nos da un total de 64 puntos. Entonces, ahora a partir de ahora, yo voy a seguir haciendo filas, 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 haciendo exactamente lo mismo. 6 puntos rasos, 58 puntos bajos, de subida y de bajada, de subida y de bajada. Entonces voy a hacer todas las filas que necesito y os digo hasta qué fila he llegado en cuanto acabe. Bueno, mirad, ya tenemos todo esto hecho. Entonces nos habíamos quedado en la fila 7, ya os he dicho que yo iba a ir haciendo filas hasta donde yo considerara que tengo que parar. Entonces he hecho hasta la fila 80, que es esta de aquí. De las 7 donde nos habíamos quedado a la 80 y hemos acabado abajo para poder ya continuar con este pequeño trozo de aumentos aquí, pero que aquí serán disminuciones. Entonces, si con columnas a lo mejor os aclaráis mejor, en este momento tengo, vamos a ver, tengo 40 columnas, ¿vale? Incluyendo estas dos. Si contamos son 2, 4, 6, 8, 10. Hasta aquí son 40 columnas y ahora nos faltarán estas dos. Otra cosa, poneros una marca en el derecho de la prenda, porque es fácil que luego os confundáis. El derecho es la parte que hemos empezado por aquí, pero bueno, también si os queréis guiar, la dirección de las cadenas van hacia arriba, ¿vale? Porque por el otro lado las cadenas van hacia abajo. Entonces, ahora ya podemos continuar. Bueno, pues vamos a empezar la fila 81, haciendo como siempre una cadena. Aquí hacemos los 6 puntos rasos que hacemos siempre al inicio. 3, 4, 5 y 6. Y 6. Ahora cambiamos la aguja y vamos a subir con 35 puntos bajos. Porque ahora ya vamos a hacer la otra parte de la sisa. Entonces cuando tengamos 35 nos vemos. Bueno, seguimos en la fila 81. Hemos subido de los 35 puntos. He subido 34 porque el último no lo tejemos por la hebra de atrás, sino que lo cogemos completo. Y entonces aquí dejamos 23 puntos sin tejer para la sisa. Entonces ahora vamos a empezar la fila 82. Bueno, mirad, para empezar la fila 81 hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer una disminución. Entonces la disminución la hacemos metiendo el crochet en este mismo punto, sacamos hebra y luego vamos al siguiente punto y sacamos hebra. Cuando tengamos las 3 hebras cerramos.
Y con esto ya tenemos nuestra primera disminución. Vamos a poner el marcador y ahora sí que podemos seguir bajando por la fila. Entonces haremos, incluyendo este que acabamos de hacer, haremos 34 puntos bajos más los 6 puntos rasos del bajo y nos vemos ahí. Bueno, vamos a empezar la fila 83, que no tiene ningún misterio. Es hacer los 6 puntos rasos aquí, más los 34 puntos bajos hasta llegar aquí. Así que nos vemos ahí. Bueno, sigo en la fila 83. De los 34 puntos bajos que hemos subido, he hecho 33, porque el último, que es este, no lo cogemos por la hebra de atrás, lo cogemos entero. Y hacemos el punto 34. Lo hacemos igual que hemos hecho aquí. Entonces ahora vamos ya a empezar la fila 84, que será la última. Bueno, sigo en la fila 83. De los 34 puntos bajos he hecho 33 porque este último no lo haremos por la cadena de atrás. Lo cogeremos entero, igual que hemos hecho antes. Entonces este ya será mi punto 34. Y ahora ya empezaremos la fila 84, que es la última, haciendo una cadena, giramos y hacemos la disminución igual que hemos hecho antes. Metemos la aguja en el primer punto, sacamos hebra, metemos la aguja en el segundo, sacamos hebra y cuando tengamos las 3 recogemos y con esto ya tenemos la disminución. Y entonces ahora ya continuamos hacia abajo por la hebra trasera y en total tendremos que tener 33 puntos bajos más 6 puntos rasos del canalé. Entonces nos vemos aquí abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la pieza, que os tiene que quedar aproximadamente así. Entonces, por si os habéis liado con el tema de las filas o os habéis despistado en algún momento, esta pieza tiene que tener desde aquí hasta aquí 42 columnas de estas, ¿vale? 2 en cada lado de los menguados y el resto en el centro. Un total de 42. Y ahora ya podemos seguir. Bueno, mirad, antes de empezar a tejer el delantero 1, os quiero enseñar cómo es la pieza. La pieza es así, se empieza a tejer por aquí, por este lado de aquí, aquí haremos un par de aumentos, luego subiremos por la sisa, luego seguiremos haciendo filas de subida y de bajada y acabaremos aquí. Bueno, vamos a empezar con la aguja del 2,5, hacemos un nudo corredizo y hacemos 6 cadenas. Y ahora cambiamos a la aguja de 3,5 y hacemos 33 cadenas. Que serán 33 que necesitamos más una de subida. Entonces nos vemos arriba. Mirad, ya tenemos las 33 cadenas, hacemos una más y ahora vamos a trabajar por estas ondas que se forman aquí detrás. ¿Veis? Estas ondas de aquí. Entonces cogemos la primera, que nos va a costar un poquito, y hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente. Y un punto bajo. Siguiente. Y un punto bajo. Entonces aquí vamos a bajar con 33 puntos bajos hasta llegar
a estas 6 primeras que habíamos hecho con la aguja más fina. Mirad, ya hemos hecho los 33 puntos bajos. Ahora nos quedan los 6 primeros que habíamos hecho con la aguja del 2,5. Y entonces ahora cogiendo esta aguja vamos a hacer puntos rasos. Entonces vamos a hacer 6. 1, 2, 3, y así hasta 6 y nos vamos abajo. Bueno, ya hemos hecho los 6 puntos rasos, entonces ahora hacemos una cadena, giramos y hacemos nuestro primer punto raso siempre por la cadena de atrás, ¿eh? Todas las vueltas vamos a trabajar de los 2 puntitos que tenemos aquí, 1 y 2, siempre vamos a trabajar por el de atrás. Entonces hacemos el primero. Os aconsejo que siempre os pongáis un marcador al principio y al final de cada vuelta para que no perdáis de vista el primer punto. Entonces hemos hecho 1, nos faltan 5, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, una vez tenemos los 6 puntos rasos, cambiamos de aguja, cogemos la del 3,5 y vamos a subir 33 puntos bajos hasta llegar arriba, siempre por la hebra de atrás. Entonces hacemos los 33 y nos vemos arriba. Bueno, mirad, seguimos en la fila 3. Hemos hecho los de 33 puntos, hemos hecho 32. Y entonces el 33 es el único que no lo vamos a hacer por la hebra de atrás, porque hemos llegado a la sisa y nos interesa que la sisa quede bien sujeta. Entonces vamos a coger todo el punto entero y hacemos el punto. Y además vamos a hacer otro de aumento en el mismo sitio. Entonces en el mismo punto hacemos otro más. Con lo cual aquí acabamos la fila 3 con 34 puntos bajos más 6 rasos. Bueno, pues vamos a empezar la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido y solamente en este primer punto vamos a cogerlo entero. El resto lo haremos por la hebra de atrás, pero este primero, que es el de la sisa, lo cogemos entero. Entonces hacemos un punto aquí, ahora ya continuamos con puntos bajos hacia abajo hasta que lleguemos a los 6 puntos rasos de esta parte de aquí. Entonces cuando acabemos esta fila 4 tenemos que tener en total 40 puntos. Así que vamos a seguir y nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya tenemos la fila 4 hecha, entonces ahora vamos a empezar la fila 5. Entonces subimos los 6 puntos rasos con la aguja fina y aquí vamos a hacer 34 puntos bajos hacia arriba, solo que el 34 no lo tejáis porque vamos a hacer el aumento igual que hemos hecho anteriormente. Entonces subir hasta arriba y el último lo dejáis sin tejer y nos vemos ahí. Vale, estamos en la fila 5, hemos hecho los 6 puntos rasos y luego de los 34 que tenemos que hacer aquí, hemos hecho 33
porque en el último vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. No lo vamos a coger por la hebra de atrás, sino que lo vamos a coger entero para sujetar bien la sisa. Entonces hacemos, este es el punto 34 y en el mismo punto hacemos un aumento, que será el punto 35. Bueno, seguimos en la fila 5, hemos subido los 6 puntos rasos, luego hemos subido 34 puntos bajos y hemos hecho el aumento, con lo cual tendremos 35 más 6, que son 41. Entonces ahora aquí, en este último punto, nos ponemos un marcador para saber que hemos acabado ahí. Y ahora vamos a subir lo que necesitamos para la sisa, que son 23 cadenas al aire más una de subida, o sea 24. Y nos vemos ahí arriba. Bueno, seguimos en la fila 5, ya hemos subido las 23 cadenas al aire, hacemos una más y ahora sí que vamos a volver tejiendo normal, ya no tejeremos por la parte de atrás. Entonces hacemos el primer punto bajo aquí para empezar la fila 6, ponemos el marcador en la hebra interior y bajamos los 23 puntos bajos que hemos subido por toda esta línea hasta llegar al marcador y nos vemos ahí. Seguimos en la fila 6, ya hemos bajado los 23 puntos bajos de la parte de la sisa, hemos llegado al marcador, entonces ahí quitamos el marcador y bajamos los 35 puntos bajos siguiendo la misma línea hacia abajo. Aquí sí que ya lo hacemos por la hebra trasera. Entonces hacemos todos estos puntos y cuando lleguemos aquí hacemos los 6 puntos rasos del acanalado con la otra aguja, con la del 2,5, y nos vemos ahí. Bueno, hemos llegado a la parte de abajo, entonces ahora cambiamos a la aguja de 2,5 y hacemos los 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y la del marcador 6. Y con esto tendremos acabada la fila 6. Bueno, tener en cuenta al acabar la fila 6 que tenemos que tener 6 puntos rasos aquí, más 58 puntos bajos en todo este recorrido. Entonces esto da un total de 64 puntos. Y ahora vamos a empezar la fila 7. Bueno, pues vamos a empezar la fila 7. Hacemos cadena, giramos el tejido y hacemos el primer punto raso, ponemos el marcador en la hebra interior y hacemos los 6 puntos deslizados, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues seguimos en la fila 7, ya hemos hecho los 6 puntos rasos. Ahora cambiamos a la aguja del 3,5 y empezamos a subir con puntos bajos hasta arriba del todo
que será un total de 58 puntos bajos. Y entonces nos vemos arriba. Bueno, hemos acabado la fila 7 con los 6 puntos deslizados más los 58 puntos bajos, que eso nos da un total de 64 puntos. Entonces ahora continuaremos haciendo filas. Yo voy a ver cuántas filas necesito y luego os diré cuántas he hecho. Entonces recordemos, estamos en las 7 y empezaremos ahora la 8. Entonces voy a seguir y os digo en qué fila he terminado. Bueno, mirad, ya hemos acabado el delantero 1. Nos habíamos quedado en la fila 7. Os he dicho que iba a continuar haciendo filas, entonces yo he hecho filas hasta llegar, he hecho desde la 8 que hemos empezado allí hasta la 40, ¿vale? En la 40 acabamos y acabamos aquí abajo, ¿vale? No acabamos arriba, sino abajo. Entonces, como os digo siempre, poneros el marcador en la parte del derecho de la prenda para no confundiros con la parte del revés. La del derecho siempre es, en este caso, hemos empezado por aquí y hemos acabado por aquí. Y la dirección de las cadenitas es hacia el hombro, porque en la parte de atrás las cadenitas van hacia el bajo. Y entonces, una vez acabada, no sé si os lo he dicho ya, pero por si acaso os lo repito, tenéis que tener desde aquí hasta aquí 20 columnas. Y con esto habremos acabado la pieza. Bueno, antes de empezar a hacer el delantero 2, os quería enseñar la pieza. Como veis, es el espejo de la del delantero 1. Aquí teníamos los aumentos aquí y aquí vamos a tener estas dos disminuciones. Entonces las piezas son igual, solo que esta, una vez acabemos, tenemos que tener 20 columnas de estas de aquí, ¿vale? Dos que estarán aquí en la parte de los menguados y el resto en el resto de la pieza. Y ahora ya con esto ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar el delantero 2 haciendo la fila 1. Cogemos la aguja de 2,5, hacemos un nudo corredizo y vamos a subir 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6 y 58 cadenas con la aguja del 3,5. Entonces haremos 58 cadenas con esta aguja más una de subida que necesitamos para la siguiente fila. Entonces vamos a hacerlas y nos vemos arriba. Bueno, ya tenemos las 58 cadenas, hacemos una más de subida y ahora vamos a trabajar por aquí detrás como hicimos en el otro delantero, en estas ondas. Entonces hacemos la primera, que siempre cuesta un poquito, y hacemos punto bajo. Ponemos nuestro marcador para la siguiente vuelta y ya podemos empezar a bajar con puntos bajos por toda la línea hasta tener los 58 puntos bajos y lleguemos a la parte de lo que será el bajo. Entonces nos vemos ahí. Bueno, pues seguimos en la fila 2, ya hemos bajado los 58 puntos bajos y ahora ya solo nos queda hacer las 6 puntos rasos del bajo. Cambiamos a la aguja del 2,5 y hacemos 1, 2, 3, que a veces cuesta un poquito, 4, 5 y 6.
Y con esto hemos acabado la fila 2. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 2, entonces vamos a empezar la fila 3 haciendo una cadena, giramos el tejido y hacemos ya nuestro primer punto raso. Hacemos uno, le ponemos el marcador y hacemos los otros 5. 2, 3, a ver, se me está enganchando aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora cambiamos de aguja y vamos a subir con 58 puntos bajos. Entonces ya a partir de ahora vamos a hacer filas de repetición hasta llegar a la zona de los menguados. Entonces, bueno, vamos a subir hasta arriba y os comento cómo hay que seguir. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 3 con los 6 puntos rasos y los 58 puntos bajos. Entonces ahora se trata de ir repitiendo filas, filas, filas igual a esta, con los mismos puntos, 6 y 58. Entonces yo ahora voy a ir haciendo filas hasta alcanzar el punto donde me pararé. Entonces os diré en ese punto cuántas filas he hecho. Entonces recordar que esta que acabamos de hacer es la 3 y empezaremos la 4. Entonces nos veremos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos acabado las filas que necesitamos. Entonces nos habíamos quedado en la fila 3 y he hecho desde la 4 a la 36, ¿vale? Repito, de la 4 a la 36 desde donde nos habíamos quedado. Y nos hemos quedado aquí abajo. Entonces ahora empezaremos la fila 37 con los 2 menguados que necesitamos. Recordar que en el otro delantero habíamos hecho al inicio un par de aumentos para la forma de la sisa, pues ahora aquí haremos un par de disminuciones. Así que vamos a empezar la fila 37. Bueno, vamos a empezar la fila 37 subiendo los 6 puntos rasos de aquí del bajo. Luego vamos a subir 35 puntos bajos y vamos a dejar sin tejer 23 para la sisa. Entonces vamos a subir los 35 puntos, pero el 35 lo tenemos que tejer entero. Entonces vamos a vernos en ese punto. Bueno, pues ya hemos subido de los 35 puntos bajos 34, porque recordar que el último no lo cogemos por la hebra de atrás, lo cogemos entero. ¿Vale? Entonces ahí hacemos el punto número 35 y ahora para empezar la fila 38 hacemos una cadena, giramos el tejido, en el primer punto metemos la hebra, sacamos y en el siguiente punto sacamos otra hebra. Cuando tenemos 3 enlazamos juntas y ya tenemos la primera disminución. Bueno, pues seguimos en la fila 38, ya hemos hecho la disminución y ahora ya hacemos puntos bajos por la hebra de atrás, siguiendo toda la línea hacia abajo y cuando lleguemos aquí hacemos nuestros 6 puntos rasos. Entonces al final tendremos que tener 34 puntos bajos más los 6 puntos rasos y con eso habremos acabado la línea 38. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 38, aquí tenemos la disminución que hemos hecho y ahora vamos a hacer la fila 39 como siempre, subiendo una cadena, giramos el tejido, hacemos los 6 puntos rasos y vamos a subir
34 puntos bajos. Entonces nos vemos en ese punto. Bueno, pues seguimos en la fila 39, ya hemos subido los 6 puntos rasos y hemos subido de los 34 puntos bajos, hemos subido 33 y este 34 hay que cogerlo entero, no por la hebra de atrás, sino entero. Lo cerramos y con esto hemos acabado la fila 39. Bueno, pues vamos a empezar la fila 40, que ya será la última. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer la última disminución. Metemos el crochet en el primer punto, sacamos hebra, sin cerrar vamos al siguiente punto, sacamos hebra y cuando tengamos las 3 cerramos y ya tenemos la disminución. Bueno, pues ahora ya para acabar la fila 40 seguiremos haciendo los puntos bajos normales por la hebra de atrás. Entonces tendremos que hacer un total de 33 puntos bajos, 33 puntos bajos más los 6 puntos rasos de el bajo. Entonces ya habremos acabado el delantero y nos vemos ahí. Bueno, mira, ya hemos acabado el delantero 2, tiene que tener este aspecto. Y ahora os recomiendo que os pongáis aquí un marcador por la parte del derecho. Recordad lo que ya os expliqué en otras ocasiones, el derecho es este, aquí empezamos, aquí acabamos y las cadenas aquí miran hacia el hombro. Por la parte del revés miran hacia el bajo. Entonces, bueno, este es el espejo del otro delantero y así es como queda. Entonces tenéis que tener un total desde aquí, si os habéis despistado con las filas, desde aquí hasta aquí tenéis que tener un total de 20 columnas de estas, ¿vale? 2 aquí en los menguados y el resto en el resto del delantero. Y ahora ya podemos pasar a hacer la capucha. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer las 2 mitades de la capucha, os las quería enseñar para que tengáis claro lo que vais a hacer. Primero vamos a hacer esta parte, que será la número 1, y luego haremos la 2. Entonces esto se empieza a tejer por aquí, luego se hacen un par de aumentos y luego se continúa tejiendo por aquí hasta acabar aquí. Y esta pieza de aquí se empieza a tejer también por este lado, pero de manera diferente porque tiene que cuadrar con esto. Y entonces empezamos por aquí tejiendo y al final hacemos las 2 disminuciones para acabar aquí. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque el piquito de la capucha no queremos que nos quede muy pronunciado, nos apetece más que nos quede más redondeado, ¿veis? Este piquito, al hacerle esas 2 disminuciones aquí, nos quedará un poquito más redondeado, ¿veis? Y no nos quedará puntiagudo, si no nos haría mucha punta, y es por eso que hacemos las 2 disminuciones. Entonces, ¿veis? Esto luego, como esto será el derecho, lo pongamos así y lo encaremos. Esto vendrá junto, esto vendrá así cogido, ¿vale? Esto vendrá así y se convertirá en esto de aquí, ¿vale? Luego ya añadiremos la tira, pero esto vendrá a ser esto de aquí. Entonces, una vez ya tenéis claro esto, vamos a empezar por la pieza 1, que es esta. Bueno, vamos a empezar con la aguja del 3,5, haciendo un nudo corredizo y subiendo 39 cadenas más una que necesitaremos de subida. O sea que en total serán 40. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya tenemos las 39 cadenas, hacemos una más que necesitamos de subida y ahora vamos a trabajar como hemos hecho en las otras piezas
por la onda esta de detrás y trabajaremos puntos bajos. Entonces hacemos el primero, dos, tres y así vamos a bajar hasta 39 puntos bajos y con eso acabaremos la fila 2. Bueno, pues hemos acabado la fila 2 con los 39 puntos bajos. Entonces ahora empezamos la fila 3 con una cadena, giramos el tejido y empezamos a bajar puntos bajos hasta el otro extremo. Haremos 39 puntos bajos y al llegar allí haremos ya unos pequeños aumentos para definir lo que será el piquito de la capucha para que no nos quede tan puntiaguda esa parte. Entonces nos vemos ahí. Vale, pues seguimos en la fila 3, hemos hecho 39 puntos bajos y ahora vamos a hacer 2 puntos de aumento para definir lo que será el piquito de la capucha, que no nos quede tan puntiagudo. Entonces, para hacer 2 puntos de aumento necesitamos subir 3 cadenas. Entonces subimos 1, 2 y 3. 3 cadenas porque 2 serán para los 2 puntos y otra cadena que es de subida y no nos cuenta como punto. Entonces ahora giramos el tejido. Vamos a trabajar normal, no trabajaremos por detrás, sino normal por delante. Entonces saltamos la primera, que no cuenta, y hacemos un punto y en la siguiente otro punto. ¿Vale? Ya tenemos ahí los 2 puntos de aumento. Entonces ahora continuamos hacia abajo, normal, por la hebra de atrás, trabajando todos los puntos. Entonces cuando acabemos esta fila, que es la 4, ahora ya hemos empezado a bajar con la 4, deberemos tener 41 puntos bajos. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 4 con los 41 puntos, ahora tenemos que tener 41 y entonces ahora empezamos la fila 5 con una cadena, giramos el tejido y subimos los 41 puntos bajos que tenemos y volveremos a hacer 2 puntos de aumento que ya serán los últimos de la misma manera. Entonces vamos subiendo los 41 y nos vemos ahí. Bueno, pues seguimos en la fila 5, ya hemos subido los 41 puntos y ahora vamos a hacer 2 aumentos como hemos hecho antes, que sería haciendo 3 cadenas, giramos el tejido, la primera la saltamos, en la siguiente hacemos punto bajo y en la siguiente punto bajo. Y ahora ya continuamos normal por la hebra de atrás, bajando todo el resto de puntos bajos. Entonces cuando lleguemos abajo tendremos que tener 43 puntos bajos. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 6 con los 43 puntos. Entonces yo ahora voy a continuar, ahora ya se trata de hacer repeticiones de filas con estos 43 puntos. Yo ahora voy a seguir haciendo filas y cuando acabe de hacerlas os diré cuántas he hecho. Entonces nos hemos quedado en la fila 6 para empezar la 7. Entonces voy a hacer las filas y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya he hecho todas las filas que necesitaba. Entonces nos habíamos quedado en la fila 6 y he hecho hasta aquí, hasta la fila 30, ¿vale? Desde las 6 que nos habíamos quedado hasta la 30. Y entonces ahora la 31 la vamos a rematar con puntos rasos, no con puntos bajos, sino con puntos rasos, porque de esa manera
luego nos cuadrará con la costura de la otra pieza que tenemos que hacer. Entonces hacemos una cadena y igualmente por la hebra de atrás trabajamos toda la fila de puntos rasos. Entonces hacemos toda esta fila y nos vemos en el otro lado. Bueno, pues ya hemos acabado esa última fila de puntos rasos. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es señalar el derecho para no liarnos luego con la otra parte de la capucha y todas estas cosas. Entonces tener en cuenta que si empezamos aquí y hemos acabado aquí y aquí tenemos los aumentos, el derecho es este lado, no es este de aquí, sino que es este. Entonces, otra cosa, si por ejemplo también os habéis despistado con las filas, tener en cuenta que tenéis que tener desde aquí hasta aquí 16 columnas de estas. Si por lo que sea no tenéis 16 y os ha salido una más o una menos, no pasa nada, no es importante porque tampoco le va a afectar demasiado al tamaño de la capucha. Lo único que cuando hagáis la otra mitad, hagáis las mismas, pero ya está. Si no hay 16 y hay 16 y media o hay 17, no pasa nada. La cuestión es hacer la otra de la misma manera. Y entonces ya vamos a pasar a hacer la otra parte. Bueno, vamos a empezar con la aguja del 3,5, haciendo un nudo corredizo y vamos a tejer 43 cadenas más una que necesitamos de subida y las tejemos más bien flojitas. ¿Vale? Entonces cuando tengamos las 43 nos vemos arriba. Bueno, ya tenemos las 43 cadenas, hacemos una más de subida y esta primera fila, como siempre, la trabajaremos por las ondas estas de atrás. Entonces cogemos la primera, hacemos punto bajo, segunda, tercera y así hasta tener los 43 puntos bajos. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2 con los 43 puntos bajos y ahora ya empezamos la fila 3 subiendo una cadena, giramos y ya podemos empezar a tejer por la hebra trasera como hacemos normalmente. Entonces tejemos los 43 puntos bajos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 3 con los 43 puntos. Entonces ahora voy a continuar haciendo filas hasta llegar a la punta de la capucha donde haremos un par de disminuciones para el tema de la puntita de la capucha. Entonces yo ahora voy a continuar haciendo filas y enseguida os diré cuántas he hecho. Entonces tener en cuenta que hemos acabado la 3. Bueno, mirad, ya he hecho todas las filas que necesitaba. Recordad que nos habíamos quedado en la fila 3, os he dicho que iría haciendo filas de 43 puntos, entonces he hecho desde la 4 hasta la 31, ¿vale? Entonces, desde la 4 hasta la 31. Entonces ahora os tendríais que marcar el derecho y os guiáis por aquí, mirad, hemos acabado aquí y hemos empezado aquí. Entonces, aquí las cadenas miran hacia arriba, por lo tanto es el derecho. Y por aquí atrás miran hacia abajo, por lo tanto es el revés. Entonces poneros una marca para tener claro cuál es el derecho de esta parte de la capucha. Entonces ahora vamos a continuar con la fila 32. Bueno, pues vamos a empezar la fila 32 y aquí ya vamos a hacer disminución. Entonces
Ahora mismo tenemos 43 puntos bajos y entonces ahora hacemos una cadena, giramos y en vez de subir los 43 subiremos 41 y de esa manera haremos un par de disminuciones. Entonces subimos hasta arriba haciendo 41 puntos bajos y nos vemos allí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 32, hemos hecho los 41 puntos bajos y hemos dejado 2 sin tejer. Entonces, para empezar la fila 33, hacemos una cadena, giramos y bajamos los 41 puntos bajos, o sea, lo mismo que hemos subido, los bajamos hacia abajo. Y nos vemos ahí cuando estén hechos. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 33 con los 41 puntos y ahora empezamos la 34 haciendo una cadena y bajando, subiendo 2 puntos menos para hacer más disminuciones. Entonces vamos a subir 39 puntos bajos. Teníamos 41, pues ahora subimos con 39. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 34 y ahora ya vamos a hacer la última, subiendo una cadena y bajando los 39 puntos que acabamos de subir hasta abajo del todo. Y con esto ya tenemos las disminuciones que necesitábamos. Bueno, mirad, hemos acabado. Ya tenemos aquí las 2 disminuciones que necesitábamos. Entonces, por si os habéis despistado con las filas, tenéis que tener aquí un total de 18 columnas. ¿Vale? Si contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y esta primera 18. Y con esto hemos acabado esta pieza. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a unir las dos partes de la capucha. Aquí tenemos el lado 1 y aquí tenemos el lado 2, que es el que acabamos de hacer. Entonces tenemos aquí marcado el derecho y entonces esto ahora lo tenemos que unir dándole así la vuelta y empezar para encarar estos menguados. Entonces esto lo cogemos así y empezamos a unir por esta parte. Entonces lo primero es meter en el primer punto de este lado y cogemos la hebra del otro lado y la pasamos por aquí. Y ya tenemos el primer punto unido. Y entonces ahora se trata de ir uniendo por la hebra de atrás, por esta de aquí, de las dos, la de atrás. Y por el otro lado, de las dos, también la de atrás. ¿Vale? Entonces ahora vamos al siguiente punto, cogemos la hebra de atrás y en el siguiente punto la hebra de atrás. Sacamos y punto bajo. Vamos al siguiente, metemos por la hebra de atrás y aquí por la hebra de atrás y punto bajo. Hacemos una más, hebra de atrás y por la hebra de atrás y punto bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a este primer menguado.
Mirad, ya hemos hecho todo esto. Si le dais la vuelta, como veis, aquí queda la costura bastante limpia. Y entonces ahora yo os recomendaría que para unir las disminuciones cojáis la otra aguja un poquito más fina porque os costará menos y no importa mucho. Entonces aquí tenemos el último punto. Entonces cogemos la hebra de este lado con la hebra del otro lado y punto bajo. Y ahora de estos dos puntos de aquí cogemos el primero y cogemos el primero del otro lado y punto bajo. Y aquí lo mismo, cogemos la hebra de este lado, se quedará un poco escondida, aquí, con la hebra del otro lado que está aquí. Y ahora ya saltamos a los otros dos puntos. Yo ya sé que está aquí un poquito confuso, pero bueno, tendréis que ir metiendo la aguja con paciencia. Aquí tenemos ya el penúltimo y aquí ya viene el último. Está aquí la hebra. Aquí y en el otro lado aquí y punto bajo. Entonces ahora esto, como veis, ha quedado unido y hace una forma redondeada. Entonces ahora vamos a continuar por la parte superior. Bueno, entonces ahora esta parte la vamos a unir con aguja lanera. Entonces vamos a coger un poco de hebra y vamos a cortar y vamos a enhebrar. Porque os digo que esta parte la vamos a hacer con la aguja lanera. Bueno, entonces ya teniendo esto enhebrado, tenemos que encarar así. Y ahora lo que tenemos que hacer es coser juntando este pico con este pico con este pico con este. Y entonces lo que tenéis que mirar es de pasar la aguja encarando este pico con este pico interior, no con este, sino con este interior, y luego una parte del centro con otra parte del centro. Veis que aquí hay un centro y aquí hay otro centro. Pues daremos una puntada en el pico y otra puntada en el centro, una puntada en el pico y otra puntada en el centro. Vamos a hacer unas cuantas, ¿veis? Yo meto aquí en esta aguja, busco esta línea, meto aquí la aguja justo en el pico y me vengo a este pico de aquí y meto la aguja. Y ahora busco este centro, que no es este, sino es esto de al lado, esto de aquí, con este centro de aquí. Aquí vuelvo al pico, este de aquí, con el pico de detrás. Y ahora busco el centro este, que no es este, sino es este de aquí, con este centro de aquí. Y así vais uniendo hasta llegar al punto. Bueno, pues ya hemos cerrado todo esto y entonces ahora si le damos la vuelta
y os fijáis, han quedado bastante bien alineados los canales y con esto hemos acabado de unir la capucha. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar a unir ya lo del cuerpo. Entonces ahora vamos a unir este delantero de aquí. De este de momento nos olvidamos. Entonces para unir tenemos que darle la vuelta y empezar a unir por aquí abajo. Bueno, mirad, aquí tenemos que coger, tenemos aquí la espalda y aquí el delantero. Cogemos el primer punto con la aguja del 2,5, con la fina. Y vamos a coger la hebra del otro lado. Si ya la teníais, bien, y si no, la ponéis nueva, no pasa nada. Y entonces hacemos una cadena. Entonces aquí tenemos que coger por el lado de la espalda el punto entero, ¿vale? Con las dos hebras. Y por el lado del delantero, solo la hebra de atrás, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos puntos rasos, vamos a coger el punto entero, vamos atrás, cogemos la hebra de atrás y hacemos punto deslizado o raso. Vamos al siguiente, lo cogemos entero, vamos al de atrás y cogemos la hebra de atrás y punto deslizado. Y así hacemos los puntos que tenemos en el canalé. Bueno, entonces ahora cuando ya hayáis hecho los puntos rasos, que a mí me falta uno, falta este, aquí. Entonces ya cambiáis a la aguja de más gordita, la del 3,5, y hacemos lo mismo, pero con puntos bajos. Cogemos todo el punto aquí, aquí la hebra de atrás, sacamos y punto bajo. Todo el punto aquí, aquí la hebra de atrás y punto bajo. Y así hasta llegar aquí. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí, hemos cerrado todo esto. Entonces ahora si le damos la vuelta, como podéis ver, la costura queda prácticamente invisible. Entonces ahora vamos a hacer la unión del otro delantero. Bueno, pues vamos a hacer la unión, ya hemos hecho esta y ahora vamos a hacer esta. Entonces tenemos que girar, poner esto así y también empezaremos desde abajo hasta arriba. Bueno, mirad, aquí es básicamente lo mismo que hemos hecho, solo que cambiamos la manera. Aquí tenemos el delantero y aquí tenemos la espalda. Entonces aquí tenemos que coger en la parte del delantero el punto entero y en la espalda la hebra de atrás. O sea, al revés de como lo hacíamos en el otro lado. No de cómo lo hacíamos igual, pero en diferente pieza. Entonces, punto entero y hebra de atrás. Y puntos bajos. Empezáis aquí con puntos rasos, igual que hicimos antes, en el bajo, y luego aquí, puntos bajos, hasta llegar a la sisa. Punto entero y hebra de atrás. Y con esto ya tendremos cerrado el otro delantero. Bueno, pues ahora ya que tenemos unidos los laterales, vamos a unir los hombros. Entonces,
Aquí tenemos 12, 13, 14, 15, 16, de las 18 columnas que tenemos aquí, mirad, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tenemos que unirlas todas menos 6, o sea, estas 2, 4 y 6 no las unimos, solo unimos el resto que son 12, y en el otro lado igual, estas 6 no las unimos y unimos las otras 12. Entonces vamos a coger hebra que nos cubra toda esta distancia un par de veces. Y ahora ya le damos la vuelta del revés. Lo colocamos así y empezamos a coser desde aquí hacia allí. Bueno, ahora encaramos las columnas de aquí con las de aquí. Lo ponemos todo bien alineado y inmovilizáis el tejido con un par de agujas para coser más fácilmente. Tenemos que coser las columnas encarando las de aquí con las de aquí, no las de aquí, las de aquí dentro. Bueno, aquí se trata de unir estas columnas de aquí con estas de aquí para que nos queden el máximo de alineadas. Entonces tenemos que unir por un lado el pico de la columna con el pico de esta columna y luego el medio de esta columna con el medio de esta, que no será este grande, sino que será este de aquí al lado. Por este lado sí que cogeremos este, pero por el de atrás no cogeremos este, sino que cogeremos este. Entonces yo ya he empezado, he hecho unas cuantas. Entonces ahora vendría el pico de aquí con el pico de esta, ¿vale? Con este pico de aquí. Y unimos. Y ahora vendría el medio de aquí con el medio de atrás, pero no este, sino el pequeño este de. Ahora vendría el siguiente pico, es este, con este de aquí. Y ahora vendría el medio, que es este grande, con el medio de atrás, pero no el grande, sino el pequeño. Y así es como lo tenéis que ir haciendo, pico medio, pico medio, pico medio, hasta llegar, cuando os falten 6 columnas, 2, 4 y 6, las dejáis sin tejer y paráis ahí. Bueno, mirad, ya hemos unido las 12 columnas, hemos dejado las 6 que os comentaba sin tejer y cuando le damos la vuelta, como veis, queda bastante unido, bastante alineado todo lo de la parte de delante. Entonces ahora vamos a seguir. Ahora vamos a pasar con la hebra hacia el otro lado. Entonces por la parte de aquí contáis 12 columnas, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y ahí os ponéis una marquita para saber que tenemos que llegar hasta aquí y parar. Bueno, ahora vamos a ir pasando el hilo por todos estos picos de las columnas hasta llegar a la marca que hemos puesto. Porque esto lo que hará también es cerrar un poquito los puntos para que cuando unamos la capucha no tengan tendencia a abrirse. Entonces vamos pasando por aquí hasta llegar a la marca. Bueno, ya hemos llegado al marcador y ahora por la parte de dentro contamos 12 columnas, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí nos quedan las 6 que no tenemos que unir, entonces en ese punto
volvemos a retomar la unión. Bueno, pues ya hemos llegado donde teníamos la marca. Entonces ahora aquí por dentro contamos 12 columnas, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, que son las que tenemos que unir. Entonces ya unimos aquí, en el piquito de la 12, y ya podemos continuar. Ahora tocaría el medio, y aquí también el medio. Ahora vendría el piquito de aquí, que es este, con el piquito de aquí, que es este. Y ahora el medio, con el medio de aquí. Y así unimos las 12 columnas, dejando las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin unir. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, ya nos ha quedado todo unido excepto las 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto nos ha quedado bastante bien sujeto. Entonces ahora ya pasamos a rematar por aquí. Metéis la aguja por aquí disimuladamente y aseguráis el hombro. Bueno, ahora vamos a unir la capucha al delantero. Entonces lo primero que tenéis que hacer, aquí ya habíamos dejado 6 columnas a cada lado para unir. Entonces ahora aquí, por la parte de la espalda, de las 38 columnas que tenéis, os marcáis la mitad, que son 19. Contáis 19 y 19 y os ponéis aquí para saber que tenemos ahí la mitad. Bueno, ahora vamos a unir la capucha al delantero. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas 6 columnas de aquí con estas 6 de aquí, intentando que queden lo más alineadas posible, y luego estas 6 de aquí con estas 6 de aquí, intentando alinearlas lo mejor posible. El resto de columnas habrá que unirlas a esta parte, que evidentemente no hay que alinear porque aquí vamos a tener más que aquí, pero lo vamos a ir haciendo de manera de que nos quede bien repartido. Y todo eso lo vamos a hacer con aguja y hilo de coser. El hilo que sea lo más parecido posible para que no se nos vea. Así que vamos a empezar. Bueno, pues para empezar tenemos que alinear esta primera columna con esta primera columna de aquí. Entonces entramos en el primer punto, lo cogemos bien y venimos aquí a la puntita de aquí que me ha salido. A ver. Cogemos el primer punto y lo unimos a este primer puntito de aquí. Y ahora de vuelta hacemos lo mismo, nos venimos al mismo sitio y entramos hacia atrás. Ahora venimos aquí a la zona del medio y si podemos cogemos esa hebra y la unimos a la hebra del medio de aquí. Y ahora vamos a la siguiente columna, la pinchamos y la unimos a la siguiente columna de la capucha. Por eso os digo que el hilo ha de ser bien parecido. Y ahora esta puntita la pinchamos con la puntita de abajo. Es simple, al final solo se trata de unir las 6 columnas de la manera más invisible posible. Bueno, mirad, ya hemos unido las 6 y ahora ya vamos a unir todo lo que es el medio de la capucha. Bueno, mirad, ahora tenemos que alinear
el centro de la capucha, que es este de aquí, con el centro que nos habíamos marcado, ¿vale? Y entonces una vez lo tenemos alineado, lo inmovilizamos con alfileres. Y ahora tenemos que coger todas estas que están en la capucha y las tenemos que coser a todas estas que tenemos libres aquí, ¿vale? Las alineamos bien, no alinearlas, no podemos alinearlas porque aquí hay más que aquí, pero sí podemos situarlas de manera para coserlas bien. Y ahora nada, ya se trata de ir cogiendo las hebras de aquí y de aquí, donde consideréis, e ir uniendo los dos extremos. Siempre por el filo, por el final. Pero ya no importa que lo alineéis porque no vais a poder alinearlo de ninguna manera. Entonces vamos a ir cosiendo todo esto y luego haremos lo mismo en esta parte de la otra capucha hasta llegar a la unión de aquí. Bueno, ¿veis? Pues ya hemos juntado todo esto. Como veis, aquí hemos tenido que juntar para unir aquí al cuerpo porque teníamos más columnas aquí que aquí. Pero bueno, una vez están juntas ya quedan bastante bien. Y entonces ahora cuando lleguéis aquí tenemos que unir las 6 columnas con estas 6 columnas de aquí, igual que hemos hecho al principio, de la misma manera. Y con eso ya habremos acabado la capucha. Bueno, pues ya hemos acabado de unirlo todo, así es como nos ha quedado. Entonces ahora ya vamos a pasar a hacer la tira que irá todo alrededor de la prenda. Bueno, primero un comentario antes de seguir con la tira. La tira la podéis hacer de dos maneras. O la tejéis aparte y luego la coséis por todo alrededor, que yo no lo hago así porque no me gusta, o la tejéis directamente al cuerpo, que es como lo voy a hacer yo ahora, porque considero que así queda mucho mejor acabado. Es más laboriosa porque hay que ir haciendo vueltecitas, 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 pero como veis luego queda mejor. Entonces ya os digo, si la queréis tejer aparte, ahora os voy a decir cómo hacerlo y luego ya haremos de la manera que lo he tejido yo aquí. Bueno, os voy a explicar si decidierais hacer la tira aparte, porque esta tira la podéis hacer aparte y luego coserla, o la podéis ir haciendo uniéndola a la prenda, que es lo que he hecho yo aquí, porque considero que así queda más bonita, aunque es más laboriosa. Pero bueno, en el caso de que decidáis coserla aparte, tejerla aparte y coserla después, lo que tenemos que hacer es coger la aguja del 2,5, hacemos un nudo corredizo y entonces hacemos como en el bajo, que hemos hecho, el bajo era de 6 puntos, pues aquí tendríamos que hacer 2, 3, 4, 5, 6, más una de subida que necesitamos 7. Entonces esta primera fila la trabajamos por la hilera de atrás, como hacemos siempre, y hacemos un punto bajo, perdón, un punto raso, 2, 3, 4, 5 y la sexta me engancha, la sexta está aquí. Vale. Ahora haríamos una cadena
giramos el tejido y hacemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5 y el último 6. Cadena, giramos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena, giramos 1, 2, 3, 4, 5, me ha escapado, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, yo aquí ya he puesto el ojal en el 1, 2, en el tercer, en el que vendría en el tercer acanalado ya haría el ojal. Entonces, os enseño cómo se hace. Hacéis una cadena y hacéis un punto deslizado, 4 cadenas al aire, 2, 3 y 4, y en el último de aquí, en el sexto punto, lo cerráis y luego ya continúas con una cadena, tiras el tejido y haces los 6 puntos deslizados por cada una de las cadenas. 4, a ver, 4, 5 y el último que se esconde, 6. Aquí ya tendríamos el ojal y ahora seguiríamos como siempre con la cadena girando y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y esto es más o menos como tenéis que ir haciendo la tira. Entonces, aquí esta tira luego, una vez la tengáis tejida, la tendréis que coser con hilo y aguja a todo este lateral de aquí. De la misma manera que hemos hecho aquí, en la capucha, pues lo tendréis que ir haciendo. Tendréis que ir tejiendo toda la tira que necesitéis alrededor y luego la coséis aquí. A mí no me gusta coserla, me gusta tejerla directamente a la prenda, que es lo que pasaré luego a explicaros. Pero bueno, como hay gente que no le gusta o le gusta ir más deprisa o lo que sea, o no le acaba de convencer perder tanto tiempo en hacer la tira, pues si lo queréis hacer así podéis hacerlo. Entonces, la ubicación de los ojales como la queráis. Si la queréis a este lado, se supone que será para niño. Si los queréis los ojales a este otro lado, se supone que será para niña. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Los podéis colocar donde queráis. Entonces, ¿qué más? La distancia entre ojales. Yo normalmente empiezo siempre con un par o 3 de canalados de estos para
que el botón no esté aquí abajo, sino que esté un poquito más hacia arriba. Y luego en este caso yo dejaría una separación de 16 canales de estos. Dejaría una separación de 16 o 17 canales entre un ojal y otro. Pero eso vosotras cuando lo vayáis tejiendo lo vais comprobando. Y si necesitáis más distancia o menos, ya lo decidís. Entonces ahora ya pasaré a explicaros cómo hacer la tira unida al cuerpo. Bueno, para empezar a hacer la tira tenemos que empezar por este lado, cogiendo la prenda así y empezando a tejer por este punto de aquí. Bueno, mirad, vamos a empezar metiendo la aguja aquí en el primer punto este, justo en la esquinita. Entonces ahora cogemos hebra y metemos la hebra y hacemos la primera cadena, que ya nos cuenta como un punto, ¿eh? Entonces, como hicimos el bajo de 6 puntos, pues esta tira también la haremos de 6. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y una más que necesitamos de subida. Y ahora solamente en esta primera vuelta, como hacemos siempre, trabajamos la onda de atrás. Y hacemos un punto raso, 2, 3, 4, 5, esto siempre cuesta un poco al principio, 5 y en la última 6. Vale, tenemos aquí nuestro primer canal. Entonces ahora pasamos a las hebras de atrás, cogemos la siguiente para enganchar y hacemos un punto deslizado. Giramos el tejido y hacemos el primero, lo saltamos porque es el que hemos hecho ahora para juntar al cuerpo. Ese no lo tejemos. Hacemos en el siguiente punto raso, 2. Ya os digo que ahora al principio cuesta un poquito, pero luego ya no. 3, a ver, 4, 5 y la última 6. Vale. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido otra vez y volvemos a bajar. Con 1, 2, 3, 4, 5 y el último que siempre se esconde, 6. Vale. Ahora vamos al siguiente punto de aquí. Cogemos hebra y unimos. ¿Vale? Y esto ya se va quedando unido.
Ahora vamos a hacer otra fila, giramos el tejido y lo mismo, el primero lo saltamos porque es el de la unión y hacemos vamos a ver si lo podemos coger bien. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. A ver, 6. Vale. Cadena, giramos el tejido otra vez y 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. ¿Veis? Y ahora vamos al siguiente punto y unimos. Entonces, ¿veis? Esto va quedando así, unido al cuerpo. Entonces, ahora vamos a hacer otra más. Antes de llegar al ojal, saltamos el primero, que es el de la unión. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Cadena, giramos y yo ahora aquí ya voy a hacer, veis que tengo 3 canales, aquí ya voy a hacer el ojal, el primer ojal. Entonces hago una cadena de subida, hago el primer punto, 1, y ahora hago 4 cadenas al aire, 2, 3 y 4. Tengo las 4 cadenas más un punto que son 5. Y ahora engancho en el quinto de aquí. O en el sexto, perdón. Y 1. Y ya tengo los 6 puntos rasos. Y ahora ya voy aquí al cuerpo, al siguiente punto que tengo y hago punto raso. Giro, salto el primer punto, que es el de la unión, y hago 6 puntos deslizados. 2, 3, 4, 5 y 6. Continúo con cadena, giro el tejido y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy al siguiente punto, cojo hebra y hago la unión. Y así es como hay que ir trabajando toda la tira. ¿Vale? Entonces esto nos quedaría así. Y ya tenemos aquí el primer ojal.
¿vale? Y esto es lo que vamos a tener que ir haciendo hacia arriba. Bueno, pues ahora se trata de ir siguiendo para arriba y vais a tener que decidir si queréis cuántos ojales vais a poner. Por ejemplo, en este caso, que es otro que ya he hecho yo antes, yo he decidido poner 4 ojales. Entonces, la distancia desde este primero que hemos hecho hasta los siguientes, en el caso de esta talla que estamos haciendo, yo haría 16 canales de estos y el siguiente ojal. Luego haría otros 16 y el siguiente ojal. Y otros 16 y el siguiente ojal. Pero bueno, esto lo podéis decidir sobre la marcha, porque a lo mejor queréis poner más botones o queréis poner menos. También tenéis que decidir aquí si queréis poner los ojales en este lado, que sería para niño, o en este otro lado, que sería para niña. Eso ya lo dejo en vuestras manos. Entonces ahora ya podemos seguir. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer el acabado de la manga, que esto es opcional, si queréis lo hacéis y si no la dejáis así, ¿eh? Tenéis que volver la prenda por el revés y entonces aquí en la esquina de la sisa, justo aquí en la costura, ahí metéis el crochet, el 3,5 y sacáis por ahí. Entonces aquí hacemos un nudito, una cadena, y entonces ahora vamos a hacer en cada uno de los agujeritos estos un punto raso. Ahora aquí en lo que es la columna, otro punto raso. En el agujerito, otro punto raso. Y ahora ya llegamos aquí y punto raso. Entonces ahora ya se trata de ir haciendo en cada punto un punto raso. Esto lo podéis hacer por el derecho, si por ejemplo os gusta esta cadenita que de vista por el derecho, esta de aquí, pues lo hacéis al revés. A mí yo prefiero hacerlo así. Entonces nada, es ir haciendo puntos rasos todo alrededor, uno en cada punto, y es así de fácil. Con esto evitaréis que la manga se dé de sí y que quede un poquito mejor acabada. Cuando hayáis dado toda la vuelta, cerráis aquí en el mismo punto, cortáis la hebra y la escondéis y ya está. Bueno, para hacer la flor que le vamos a poner en el chalequito, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a saltar la primera y en la segunda hacemos un medio punto alto. En la siguiente vamos a hacer un punto alto. A ver. Un punto alto. En la siguiente otro punto alto. Ahora un medio punto alto. Un punto bajo. Y un punto raso. Ya tenemos la primera hoja. Ahora levantamos 7 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Saltamos la primera y en la segunda hacemos un medio punto alto. Un punto alto. Otro punto alto. Un medio punto alto. Un punto bajo. Y un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a saltar al otro lado. Entonces hacemos en la primera un punto raso y en la segunda otro punto raso. Entonces ahora aquí hacemos un medio punto alto. Ahora hacemos un punto alto. A ver. Un punto alto. Otro punto alto. Un medio punto alto. Un punto bajo. Y un punto raso. Y con esto hemos acabado el logo. Entonces esto luego vendrá así, cosido al chalequito. Y con esto hemos acabado esta parte. Bueno, pues ya una vez hemos acabado el logo, yo lo que he hecho ya es coserlo aquí, a la distancia que me ha parecido que está bien, pero bueno, esto vosotras. Yo en este caso lo he puesto más o menos entre estos dos botones, pues más o menos el logo está aquí. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Los botones ya los he puesto, supongo que eso no hace falta que os explique cómo se hace. Simplemente en cada ojal se cierra, se marca y se cose el botón en el otro sitio. Y luego una recomendación. Si por ejemplo habéis hecho esta prenda para regalarla, yo en mi caso no la he hecho para alguien de la familia y no importa demasiado, pero si la queréis para regalo, siempre os quedará más pulida si compráis una pequeña veta y le coséis esta tapetita para tapar lo que es la costura de la capucha, si es que no os gusta, o sea, tampoco hace falta hacerlo, lo digo porque a veces si es para regalar pues queda un poquito más curioso el trabajo. Bueno, pues ya hemos terminado el chaleco, como veis ha quedado muy bonito. Y entonces ahora si queréis, para hacer la zapatilla tenéis que buscar en el canal la talla de 3 a 6 meses, que es la que se corresponde con este chaleco. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente.